La pregunta clásica: ¿somos seres humanos verdaderamente libres o estamos controlados por factores externos a nosotros mismos? Por un lado, los seres humanos son vistos como seres individuales con una personalidad y comportamiento únicos. Por otro lado, también están influenciados por los pensamientos, sentimientos y comportamientos de los grupos en los que participan. Este fenómeno se conoce como psicología colectiva. En este video, analizaremos la interacción entre la libertad individual y la influencia de la psicología colectiva. ¿Hasta qué punto somos libres para tomar decisiones y actuar por nosotros mismos? ¿Hasta qué punto estamos controlados por factores externos a nosotros mismos? Este es un tema fascinante y complejo, y esperamos que nuestro video brinde una perspectiva útil e informativa sobre esta pregunta importante. Empecemos. ¿Qué es ser un individuo? Los seres humanos son considerados seres individuales porque cada uno tiene su propia personalidad, pensamientos, emociones y decisiones únicas que los diferencian de los demás. Además, cada individuo tiene una identidad distinta y una experiencia de vida única que influye en su desarrollo y comportamiento. Esta individualidad es una combinación de factores biológicos, psicológicos y sociales. Además de la individualidad basada en la personalidad, pensamientos y emociones también únicas, los seres humanos tienen una individualidad física. Cada persona tiene una apariencia física única y una serie de características físicas distintas, como la estatura, la forma de la cara, las huellas dactilares y la composición genética. También es importante destacar que la individualidad puede ser influenciada por las experiencias y las circunstancias de la vida de cada persona, incluyendo su entorno familiar, educativo y cultural. ¿Qué es la psicología colectiva? La psicología colectiva es una rama de la psicología social que se centra en el estudio de las actitudes, opiniones y comportamientos grupales. Esta disciplina se interesa por el comportamiento de los grupos y cómo las personas interactúan y se influyen mutuamente dentro de un grupo o una comunidad. También utiliza métodos empíricos y teorías para entender cómo los grupos afectan a las personas y cómo las personas afectan a los grupos. Algunos de los temas de investigación incluyen: 1. Dinámica de grupo, cómo las relaciones interpersonales y los roles dentro de un grupo influyen en el comportamiento de los individuos y en la dinámica del grupo en general. 2. Identidad colectiva, cómo las personas forman una identidad en relación a un grupo y cómo esa identidad influye en su comportamiento y pensamiento. 3. Movimientos sociales, cómo las personas se unen y actúan colectivamente en torno a una causa o un tema. 4. Conformidad, cómo las personas adoptan opiniones y comportamientos similares a los de los demás en un grupo. También se utilizan métodos de investigación empíricos y teorías para entender otros procesos y fenómenos que ocurren en los grupos. Algunos de estos métodos incluyen estudios de campo, encuestas, experimentos en grupo y análisis de datos. Es importante destacar que la psicología colectiva no solo se interesa por los procesos grupales, sino también por cómo estos procesos afectan a los individuos y a la sociedad en general. Además de los temas mencionados anteriormente, la psicología colectiva también estudia otros fenómenos relacionados con los grupos y las interacciones interpersonales, como 1. Polarización y conflicto, cómo las opiniones divergentes pueden llevar a la polarización y al conflicto dentro de un grupo o en la sociedad en general. 2. Comunicación y liderazgo, cómo la comunicación y el liderazgo influyen en la dinámica de los grupos y en las decisiones y comportamientos colectivos. 3. Cohesión y coherencia grupal, cómo las personas trabajan juntas y se unen como un grupo, y cómo esta cohesión y coherencia afecta al comportamiento y a las decisiones del grupo. 4. Estereotipos y prejuicios, cómo los estereotipos y los prejuicios afectan a las interacciones interpersonales y a las actitudes y comportamientos de las personas dentro de un grupo.
Estos temas y otros similares son objeto de investigación constante en la psicología colectiva, y los estudios y teorías en esta área pueden tener importantes implicaciones prácticas en muchos campos, como la política, la educación, la salud y los negocios. ¿Hasta qué punto actuamos como individuos y en qué punto nos comienza a dominar la psicología colectiva? El grado en que una persona actúa con libertad individual y el grado en que su comportamiento es influenciado o controlado por la psicología colectiva es un tema muy debatido y complejo. En general, se puede decir que cada persona tiene una combinación única de libertad y control, y que esta combinación varía en función de muchos factores, incluyendo la personalidad, las circunstancias y las experiencias previas. Desde una perspectiva individualista, se argumenta que las personas tienen libertad y control para decidir y actuar por sí mismas, y que la psicología colectiva solo es un factor más que influye en su comportamiento. Desde una perspectiva más colectivista, se argumenta que la psicología colectiva tiene una gran influencia en el comportamiento de las personas, y que muchas de las decisiones y acciones de las personas son el resultado de las presiones y expectativas grupales. En general, se puede decir que la psicología colectiva comienza a influir en el comportamiento de una persona cuando se encuentra en un grupo o en una situación social. En estas situaciones, las personas pueden ser influenciadas por las opiniones y acciones de los demás, así como por las normas y expectativas sociales. Sin embargo, la libertad individual también juega un papel importante en la forma en que las personas responden a estas influencias. La libertad individual y la influencia de la psicología colectiva no son mutuamente excluyentes, sino que interactúan en un continuo en el que cada persona tiene una combinación única de libertad y control. Además, es importante tener en cuenta que la libertad individual y la influencia de la psicología colectiva pueden cambiar en función del contexto y de la situación. Por ejemplo, en un grupo pequeño y homogéneo, la influencia de la psicología colectiva puede ser más fuerte que en un grupo grande y diverso. También puede ser más fuerte en situaciones formales, como en una reunión de trabajo, que en situaciones informales, como en una fiesta con amigos. También, es importante tener en cuenta que la psicología colectiva no solo influye en el comportamiento de las personas, sino también en sus pensamientos y sentimientos. Por ejemplo, las expectativas y normas grupales pueden afectar la forma en que las personas perciben la realidad y las decisiones que toman. Por otra parte, la libertad individual y la influencia de la psicología colectiva son conceptos complejos y dinámicos, y su interacción depende de muchos factores, incluyendo el contexto, la situación y la personalidad individual. Por lo tanto, no se puede dar una respuesta definitiva sobre hasta qué punto una persona actúa con libertad individual y hasta qué punto su comportamiento es influenciado o controlado por la psicología colectiva. Además, es importante destacar que la psicología colectiva no solo es relevante en el ámbito individual, sino también en el ámbito social y político. La psicología colectiva puede influir en la forma en que las sociedades perciben y abordan temas políticos y sociales, y en la forma en que las personas participan en la política y la toma de decisiones. Por ejemplo, la psicología colectiva puede influir en la forma en que una sociedad percibe y aborda temas como la justicia social, la igualdad de género y la protección del medio ambiente. También puede influir en la forma en que las personas participan en la política, ya sea a través de la participación en elecciones, la formación de grupos de interés y la movilización ciudadana. El ser humano es visto como un ser individual, pero su comportamiento también está influenciado por la psicología colectiva. La psicología colectiva se refiere a la influencia de los pensamientos, sentimientos y comportamientos de los grupos en el comportamiento individual. La libertad individual y la influencia de la psicología colectiva son conceptos dinámicos y su interacción depende de muchos factores, incluyendo el contexto, la situación y la personalidad individual. En resumen, la psicología colectiva es un aspecto importante en la comprensión del comportamiento humano y su influencia se extiende más allá del ámbito individual para incluir la política y la sociedad en su conjunto. Gracias por ver nuestro video.
Espero que les haya gustado, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, dejar tus comentarios y darles like para más contenido interesante.